Bien, muchachos, ¿cómo están? Vamos a resolver ahora el tema relacionado con las crisis y los ciclos económicos, ¿ya? Para resolver este tema necesitamos ir a la ciudad heroica de Tacna. Vamos a trabajar con nuestra heroica ciudad, la ciudad más importante en nuestra independencia, ¿no? Bueno, dice así: Rosaura es una empresaria que tiene un taller en Gamarra, ¿no? Y por campaña navideña necesita un financiamiento para su producción, o sea, necesita capital de trabajo. Recurre a los bancos que debido a la campaña han disminuido la tasa de interés. ¿Qué generaría esto como consecuencia en la economía, no? Bueno, según el modelo keynesiano, la inversión depende de tres variables fundamentales, ¿no? Primero, del ingreso, es evidente. Depende también de las expectativas, ¿no?, de los empresarios, ¿no? Y también depende de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque una tasa de interés representa el costo de oportunidad del endeudamiento, ¿no? O también el costo de oportunidad para quien lo presta. Por lo tanto, si la tasa de interés sube, significa que el precio del capital se está encareciendo. Y por tanto, endeudarse sería muy costoso, ¿no? Y por lo tanto va a reducirse el deseo de invertir. En cambio, si se reduce la tasa de interés, con el fin de supuestamente reactivar la economía, las inversiones van a empezar a crecer. Y por lo tanto, la economía puede capitalizarse mejor. Por lo tanto, podríamos afirmar que si baja la tasa de interés, el deseo de invertir empieza a aumentar. Ahí la clave sería la E, un aumento en la inversión. Vamos a la pregunta número 2. Señala que en el país se evidencia una situación posterior o luego que la producción ha disminuido considerablemente. Se ha notado un cambio positivo y una recuperación de la industria nacional, ¿no? Ello ha generado un incremento de la producción, de la capacidad instalada y los bienes de capital. Lo anterior corresponde a qué etapa del ciclo económico, o en todo caso a la etapa del ciclo denominada. Hay que tomar en cuenta que en el ciclo vamos a tener dos fases determinantes, ¿no? Una es la expansión y la otra sería la contracción. Claro, dentro de ellas hay varias subetapas como el fondo, la recuperación, luego viene la prosperidad, luego viene la meseta, a partir de la cual empieza la crisis, ¿no? Luego viene la recesión, luego la depresión, tocamos fondo y nuevamente empezamos. O sea, es un proceso, pero que se resume en dos etapas. Normalmente en la fase de expansión la economía pasa por dos caminos, ¿no? Primero se recupera y luego empieza la prosperidad. En la fase de contracción, primero viene el inicio de la crisis, ¿no? O empieza la crisis como distorsiones, perturbaciones, y luego viene la recesión. Ahora, no necesariamente la recesión debe terminar en una depresión, porque por lo general en una recesión el PBI está cayendo máximo menos 7%, pero puede darse el caso que hay una recuperación inmediata, ¿no? Así que no necesariamente se conduce pues a una depresión. Siempre hay que tomar en cuenta el lado expansivo más importante que el lado contractivo, ¿ya? Entonces ahí la clave sería la expansión, porque la economía está iniciando su etapa de recuperación. La pregunta número 3 señala: la distribución de la riqueza en diferentes países puede apreciarse mediante el análisis. Bueno, hay que tomar en cuenta que este es un punto de vista ya geométrico o gráfico, ¿no? De qué manera podemos comparar las desigualdades que hay entre las economías a nivel mundial, o en todo caso la comparación de las desigualdades internas de un país. En este sentido tendríamos que hablar de la famosa curva de Lorenz, ¿no? La curva de Lorenz es una especie de ojiva, ¿no? Una especie de hipérbole invertida, en donde se observa la distancia que hay entre una línea referencial de igualdad, que es el objetivo obviamente utópico, y la desigualdad. Mientras la curva tenga mayor curvatura, o sea, mayor hundimiento, la desigualdad será mayor. Pero si la curva de Lorenz reduce la curvatura, o sea, se aplana, se va haciendo un poco más recta, entonces la desigualdad se va reduciendo, ¿no? De tal manera que más adelante de la teoría de Lorenz va a aparecer el coeficiente Gini. En el coeficiente Gini justamente se define ya exactamente mediante cálculos estadísticos, ¿no? Evidentemente el resultado de la curva de Lorenz. Así que la clave sería ahí la curva de Lorenz. Cuarta pregunta dice: la distribución de la riqueza y los ingresos en la economía puede ser explicada mediante, bueno, aparte de la curva de Lorenz, la distribución tiene dos bases principales, ¿no?
Una se llama la distribución funcional y la otra se llama la distribución personal. Cuando uno menciona la distribución funcional se refiere a cómo asignamos los ingresos, ¿no es cierto? Cómo distribuimos la riqueza de acuerdo a la función que desempeña cada factor de la producción, ¿no? Por ejemplo, el terrateniente tiene la función de proponer o de aportar los recursos naturales. De tal manera que esa propuesta o ese aporte se ve remunerado a través de la renta, del alquiler, el arrendamiento, ¿no? Los trabajadores proponen o apuestan a través de la fuerza laboral, ¿no?, el proceso de producción. Entonces ahí se remuneran los salarios. Los capitalistas van a obtener intereses, los empresarios recibirán las ganancias o las utilidades y el Estado a través de las diversas entidades recauda los tributos, ¿no? Eso se llama la distribución funcional. En cambio, la distribución personal está asociada principalmente ya a comparar esa distribución de acuerdo al ingreso per cápita, ¿no? Para saber más o menos cuáles son los niveles de desigualdades que se pueden presentar. Así que la clave sería la E, la distribución funcional y la distribución personal. La pregunta 5 es una especie de análisis de la curva de Lorenz. ¿Por qué? Porque ahí se señala lo siguiente, me preguntan, ¿no? El indicador cuyo valor se encuentra entre 0 y 1 y que expresa la desigualdad de la distribución del ingreso nacional se denomina, bueno, en este caso sería el coeficiente Gini. El coeficiente Gini es un indicador que permite conocer fundamentalmente los grados de desigualdad que tienen la población económicamente activa. Normalmente se relaciona el área de la desigualdad con el área que cubre toda la curva de Lorenz, ¿no? O sea, el espacio entre la línea de igualdad total que dijimos hace un instante era utópica con relación al espacio infinito. Entonces, si yo relaciono esas áreas, vamos a obtener el coeficiente Gini, ¿ya? El coeficiente Gini puede oscilar entre 0 y la unidad. Si fuera 0, significa que es una igualdad perfecta, ¿no? Pero si fuera 1 significa la desigualdad total. Bueno, son extremos que evidentemente no se dan. Imaginémonos que el coeficiente Gini fuese la unidad. Significaría que todo el ingreso nacional lo tiene un solo habitante, ¿no? Y el resto de la población económicamente activa no recibe ni un solo centavo de ingreso. Eso es absurdo, pues, ¿no? Por eso siempre va a estar entre 0 y la unidad, ¿ya? Se llama el coeficiente Gini. La clave sería la C. La sexta pregunta nos señala lo siguiente, dice, la inversión es un componente de la producción y si existe desencadena un conjunto de beneficios para la sociedad. Dependiendo del monto, su efecto es de corto o largo plazo. En ese sentido, cuando el inversionista destina dinero a un proyecto, lo que busca aumentar es, bueno, dijimos que la teoría keynesiana considera 3 fundamentos de la inversión: el ingreso nacional, las expectativas y la tasa de interés. Evidentemente, la economía depende mucho de las expectativas, ¿no? Expectativas que van a estar en función al entorno que el empresario tiene, ¿no? Situación política, cuál es el riesgo país, ¿no? La situación anticipada que los economistas pueden proyectar, pero sobre todo hay una expectativa que es básica, que es la ganancia, pues, ¿no? Entonces, mientras mayor sea la expectativa de ganancia del proyecto, evidentemente aumenta el deseo de invertir. Por lo tanto, el objetivo sería principalmente aumentar la ganancia. Ese es el motor de la inversión. Eduardo Canales es el gerente, en la 7ª pregunta, de operaciones de una empresa internacional y comunica al gerente general en el último mes que ha habido un incremento en el stock de inventarios, el cual está vinculado directamente con, bueno, cuando se habla de Producto Bruto Interno y se habla de la inversión bruta interna, la famosa IBI, se considera 2 cosas. Primero, la inversión bruta fija, que es equipos, maquinarias de reposición, malos nuevos, pero también se consideran los stocks. Cuando se habla de stock se refiere a la producción generada durante el año, pero que no fue colocada durante ese año, o sea, no se vendió, y que evidentemente será colocada al siguiente año. Hay muchas empresas, por ejemplo, que este año han vendido televisores, pero que fueron importados el año pasado. O hay muchas empresas textiles que están vendiendo casacas en invierno, pero que fueron producidas hace algunos años. Entonces, eso se llaman stocks. Y los stocks, para una empresa y la economía en general, se considera como parte de la inversión. La clave sería ahí la D, la inversión.